Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola Marta, estamos en el episodio 7, ya Marta, episodio 7 del podcast donde el silencio conversa. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Hoy quería hablar contigo, Judith, acerca del trauma que vive camuflado en nosotros. Ujú. Como sabéis, en estos episodios hemos estado hablando de emociones, también hemos hablado de trauma, porque Judith es una experta terapeuta en el tratamiento y bueno, todo lo que comportan esos traumas que los seres humanos, pues a veces sin querer, ¿no? Vivimos y nos alejan de la plenitud. ¿Y por qué el trauma camuflado? Porque me doy cuenta, Judith, que existen pues a lo mejor comportamientos peculiares, a gente que los etiqueta, pues sí, egocéntrico, narcisista. También luego a veces vivimos con dolores como que están siempre ahí y no nos planteamos el por qué están ahí. Y luego también hay otra parte que a mí me ha sucedido de periodos de mi vida que no recuerdo, ni mal ni bien, no lo recuerdo. Entonces, ¿existe esto del trauma camuflado? Efectivamente, Marta, Mm. justamente el trauma es trauma porque está camuflado, si no, no sería trauma. Es decir, el trauma es trauma porque es un dolor emocional que no ha podido ser expresado, ser compartido con otro ser humano. Ujú, Entonces, el trauma es trauma porque es vivido en soledad ujú. y en silencio. Por tanto, ahora está muy de moda, por ejemplo, hablar de narcisistas, ¿no? Se Ujú. aplica mucho al masculino, aunque entiendo que también femenino. Un narcisista podríamos decir que ha adoptado esta manera de actuar como protección inconsciente. Efectivamente, efectivamente. Mm, Todos son mecanismos de protección que en su momento ujú, sirvieron para sobrevivir. Entonces, cuanto más dolor, diría yo, más narcisismo. ujú, Es decir, detrás de una persona narcisista hay mucho dolor. ujú. Claro, esto, que quede claro, no lo comunico, no lo explico para que aceptemos conductas que nos crean malestar del otro, aunque sea cualquiera. Ahora hemos nombrado el narcisismo, pero puede Ujú. ser alguien que vive desde el enfado o desde ir culpando a los otros. Pero claro, Judith, entonces, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Qué está sucediendo con estas vivencias que nos marcan tanto esta impronta? Ahora hemos ido por un tema de comportamiento, pero a veces eso es pues dolores, el típico dolor de rodilla que siempre Mm. está. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que como seres humanos no podamos superar esto? Bueno, ya hemos explicado en episodios anteriores la importancia de volver al cuerpo. Y Mm, justamente para mí es importante y por esto lo comparto, porque todas estas experiencias traumáticas que en su momento no pudimos compartir porque las vivimos en silencio y en soledad, ujú, se quedan en el cuerpo. Como mm, si fuera el cuerpo la caja negra de un avión. wow. ¿Vale? Entonces el cuerpo sabe mi historia. Yo no sé si lo he contado aquí en el podcast, pero cuando yo empecé mi proceso de autoconocimiento, lo hice a través de una terapia más conductual. Entonces hablábamos, en la terapia hablábamos solamente. Pero claro, hablar se hace desde el cerebro más racional. Y yo contaba una historia que yo ya me había contado 25.000 veces a mí misma. Entonces, ¿qué cambia en la terapia? Hombre, algo, la experiencia de la persona que te está acompañando, de ordenar cosas, de poder colocar cada cosa en su sitio, Ujú, pero no te sirve si no vas al cuerpo, no vas a lo profundo, porque no vas a estos traumas que se quedaron alojados en el cuerpo, porque lo haces desde lo racional. Y el trauma es un trauma emocional, porque son las emociones que no pudimos compartir ni pudimos expresar y todo este dolor, y este dolor no se aloja en el neocórtex. El neocórtex es racional. El dolor y las emociones se alojan en el subcórtex, que es en este cerebro emocional y límbico, el ujú, cerebro de supervivencia. ujú. Entonces, claro, si no hacemos una terapia basada en este cerebro subcortical, no vamos a poder ir a estas experiencias traumáticas, sino que nos vamos a quedar en la narrativa. Pero la narrativa es lo que yo ya me he dicho a mí misma para no sufrir, Claro, estás perpetuando. exacto, para Mm, funcionar en la vida, hacer, 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 hacer,
yo funciono, yo puedo trabajar, yo pues me relaciono, yo tengo hijos, pero a costa de tapar todo lo que no he podido sostener porque era pequeña o porque era demasiado doloroso o porque estaba sola. Y esto que no he podido sostener, sí que me gustaría aclarar qué nivel de sufrimiento puede haber sido, porque claro, le llamamos trauma, que es una palabra con mucho peso, pero, por ejemplo, si alguien tenía, me lo invento, un padre o una madre que por temas laborales tenía que viajar, imagínate que tu padre es capitán de la Marina Mercante y se Ujú, iba 3 meses. ujú, Pero claro, luego hay vivencias de agresión física. ujú. ¿Todo esto es trauma? Desde lo que no es, digamos, tan salvaje o tan a lo que sí de verdad vemos que wow, todo es Todo, trauma. todo es trauma, porque el trauma no es tanto lo que ocurrió, sino cómo viviste lo que ocurrió. Porque el cómo es muy importante, claro que el qué también, ¿no? Y es mejor relaciones amorosas que relaciones maltratantes. Pero es muy importante también el cómo vivimos las relaciones amorosas y cómo vivimos las experiencias maltratantes. Ujú. Podemos vivir una experiencia que nos cause dolor, pero si la vivimos acompañados o si después hay un perdón, si después hay un reconocimiento, si después hay ¿no? una restauración, Ujú, pues ya no es trauma, es dolor, se queda allí como un dolor, pero no como un trauma inacabado. ujú, Y lo importante del concepto del trauma no es que sea una experiencia dolorosa muy puntual, por ejemplo, un accidente, una violación, una pérdida de un ser querido, sino que pueden ser cosas como muy poco importantes, pero también muy largas en el tiempo. Desde hacer un dibujo a tu padre y ujú, que no lo cuelgue en la nevera y tú mm, esperas que lo cuelgue en la nevera. O que tengas una representación en el colegio de final de curso y tu madre no pueda venir. Y tú la buscas, ¿no? Y no está. Bueno, ujú, son situaciones que como adultos nos pensamos que no son graves, pero como niños sí que las vivimos graves. Es decir, que no es tanto lo que pasa. ujú. Pueden pasar cosas que desde el adulto uno crea que no es importante para el niño, pero para el niño es doloroso. Y si volvemos a tu experiencia, porque me parece que es un camino que todos hemos seguido, o al menos los que estamos intentando ser más felices en esta encarnación. Claro, tú ibas a, digamos, a una profesional de la psicología conductual, hablabais, pues mira, pues cuando te veas aquí, actúa aquí, quizá te ayudaba a ordenar lo que tú dices, tus ideas, tus pensamientos, pero luego cómo viste que de verdad que es que el cuerpo es la clave. Claro. Bueno, porque tuve una experiencia, me encontré con una persona que hacía como 15 años que no veía y entonces allí compartimos, ¿no? Como cuando te encuentras, dices, ay, mira, en el colegio, ¿no? Este profesor, y tú dices, pues yo no me acuerdo de este profesor, Wow. ¿no? O dices, ay, pues yo no me acuerdo de esto, ay, pues yo sí. Es decir, que nos acordamos de cosas y nos olvidamos de cosas. Entonces yo, en la terapia hablada, pues a veces me preguntaban cosas que yo no recordaba, que lo has dicho al inicio del podcast, ¿no? Sí, Que perdemos memoria, ¿no? total. Que no nos acordamos. Y también a veces me daba vergüenza explicar algunas cosas. Es decir, que aparecían mis partes protectoras de decir, uy, uy, esto aquí no lo expliques porque no Ujú, sabes cómo te va a interpretar, a lo mejor lo va a juzgar esta señora o este señor, ¿no? El ujú. terapeuta. Entonces yo vi que o bien yo me protegía delante del terapeuta o bien no me acordaba. Entonces pensé, bueno, entonces Judith, ¿cómo te enteras de tu propia vida? Claro. ¿Cómo te enteras de lo que tú has vivido? Ujú, ujú, Porque aunque lo preguntes a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, cada uno lo vive a su manera. ujú, No sirve que mi hermana diga, ah, no, pues si esto no pasó nada. No, no, para ella no pasó nada, pero a lo mejor para mí sí, ujú. ¿no? Entonces, la vida que vivimos es una percepción única y es lo que yo quiero recuperar. Y yo sentí, porque ya iba a sesiones de conciencia corporal, que el cuerpo tenía la llave. Empecé a leer libros y empecé a ver que, a ver, si la mente
me protege para sobrevivir. Ujú. ¿Cómo? Me ayuda a recordar lo bueno y me ayuda a olvidar lo malo. Ujú. Esto es muy sabio, pero para sobrevivir, no para tener mi verdad. ¿Dónde está la verdad? Ujú. Entonces, tengo que ir al cuerpo. Entonces, yo aprendí a ir al cuerpo Ujú. porque tuve la experiencia de que mi mente no me daba la verdad, de que mi mente me había ayudado a sobrevivir olvidando lo malo y recordando lo bueno. Entonces empecé mi trabajo a nivel corporal y fue así. El cuerpo es una caja negra. Lo que Ujú. pasa es que vamos a abrir la caja negra cuando ya hemos tenido el accidente. Claro. Entonces es mejor ir al cuerpo antes del accidente, Sí, 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 ¿no? sí. Porque allí está nuestra historia, allí está nuestra verdad, allí Ujú. está la memoria, la huella de lo que pasó. Porque cuando sanamos trauma, no sanamos, es decir, no podemos modificar la experiencia, ¿no? Ujú. No vamos a cambiar nada del Sucedió pasado. y sucedió. Sucedió y sucedió. Ujú. Lo que cambiamos es lo que quedó registrado en la caja negra. ¿De ¿Y dónde se acuerdo? encuentra en el cerebro esta caja negra, te refieres? ¿Alguna Bueno, parte en bueno, concreto? es que el cerebro es el cuerpo. Es Claro, decir, ya. el cuerpo es la caja negra Ujú. y todo y depende. Tú a lo mejor tienes rabia en una zona concreta, en las manos, en Mm. las mandíbulas. Entonces, trabajando el cuerpo, depende de la zona que trabajes, liberas una emoción o otra. A lo mejor la Sí, tristeza se aloja más en el pecho, la vergüenza a lo mejor en la garganta porque tienes un nudo de que no puedes sí, hablar, la culpa en otro lugar, la rabia, bueno, depende de la emoción, el miedo, claro, a veces lo sí, sientes en todo tu cuerpo. sí, 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 Es sí. decir, que en el cuerpo se aloja la huella de lo que no pudo ser expresado. Y hablando del olvido, hablas del olvido como mecanismo de protección, Ujú. pero sí, como ya tenemos aquí unos oyentes bueno, que con cierto nivel, ¿me podrías dar 4 pinceladas de por qué cuando encarnamos en la Tierra, porque sabemos que tenemos un alma, somos capaces en muchas cosmovisiones, da igual la religión, da igual la visión, se sabe que somos más que esto. Ujú. ¿Por qué este alma también olvida de dónde venimos? Bueno, porque no es lo mismo el alma que el espíritu. Ah, interesante. Entonces, yo compararía el alma con el corazón Ujú, y el espíritu con el ser. ujú, ¿De acuerdo? Para hacerlo más fácil, ujú, ¿vale? Cuando yo digo necesitamos conectar el cuerpo con el ser, el ujú, humano con el ser, ¿sí? Son estas dos dimensiones nuestras. ujú, ¿Dónde está el punto de unión? El corazón. ujú, Es decir, que el corazón es lo que une el humano con el ser. Si queremos ser seres humanos, necesitamos ir al cuerpo para ir al corazón. ujú, ujú, Entonces el corazón, ah, claro, en el corazón están las heridas. En nuestro corazón hemos sentido el malestar. ujú, Entonces, por esto yo no quiero ir al corazón, para no recordar el malestar. Pero si no voy al corazón para ujú. no recordar el malestar, tampoco recuerdo mi ser. Claro, y la clave Y la sí o clave, sí pasa por el cuerpo, exacto. claro. Entonces, si yo olvido el trauma, Ujú, olvido mi ser. Porque mm, yo necesito desconectarme del corazón y de mi alma, ujú, ¿sí? Para no sufrir. Entonces, al desconectarme del corazón para no sufrir y no sentir las emociones, también me desconecto de esta parte más esencial. ujú, ujú. Qué interesante. Bueno, al final nos das como una fórmula bastante sencilla, aunque obviamente tiene su trabajo, pero que es el cuerpo. El Que cuerpo. no nos sobrecompliquemos con teorías mentales o espirituales. Al final, el cuerpo nos va a llevar a, a esa sensación de plenitud. Y claro, a mí me recuerdas, por ejemplo, hay prácticas de cuerpo que están pues muy extendidas en festivales de música o de conciencia, Mm, pues un baile, ¿no? Un ecstatic dance guiado, mm, o a veces son también sesiones de respiración en las cuales sí que yo he visto muchos participantes vivir cierta catarsis o éxtasis en un baile, ¿no? Pongamos algo mm, que podemos hacer todos en casa, que es bailar. Y luego cómo hay esa reconexión con una plenitud, que supongo que es lo que te refieres de
el cuerpo te va a llevar poco a poco, ¿no? Capa por capa a esa reconexión. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos estas prácticas corporales, sea la que sea, vivimos catarsis y vivimos liberación de emociones, pero liberar las emociones no significa sanarlas. Ah, No, porque lo único que estamos haciendo es reviviendo. wow. Pero revivir la emoción a veces no te ayuda a sanar. ¿Por qué? Porque la amígdala, esta parte del cerebro, nos conecta con todas las emociones similares. Es decir, que si yo vivo una catarsis, la amígdala me va a conectar con todas las experiencias similares a esta catarsis. Bueno, por esto tengo la catarsis, porque es como que se acumulan todas las experiencias traumáticas en relación a esta emoción. ¿De acuerdo? Pero esto no quiere decir que las transformes. ¿Por qué? Porque las estás viviendo de la manera igualmente dolorosa que como las viviste en un pasado. Y esto no modifica la experiencia, no modifica la huella. Al contrario, la hace todavía más grande. Es decir, es como que tú abres esa caja de esa emoción, pongamos tristeza, Sí, ahí están todas las tristezas máximas que tú has podido vivir exacto. y como le echas más leña al fuego, Exacto. El cuerpo es como que reafirmas la huella y dices, venga, pues más tristeza, porque no la cambias, no la transformas. La idea, cuando vamos a la experiencia dolorosa, es transformarla, porque si no, no sirve de nada revivirla. Revivirla ya lo hemos hecho mentalmente nosotros solitos, cuando claro. recordamos o nos protegemos para no recordar. Entonces, liberar la emoción es muy importante, pero no es suficiente para sanar. Entonces aquí, danos tu punto de vista porque sé que hay autores como David Hawkins, que es bastante conocido por la escala de los distintos niveles de conciencia. Él tiene un libro que se llama Dejar ir y él propone en meditación ver esta emoción, sentirla en su máxima plenitud y a nivel consciente hacer como, digamos, un acto de psicomagia de dejarla ir. Porque al final es verdad que es como una bebida gaseosa que el gas se va, ¿no? Las burbujas se va. Pero ¿cuál sería tu propuesta para poder transmutar este cajón emocional desordenado? Bueno, cuando nosotros sentimos la emoción, claro, va bien liberarla, porque descargamos peso, pero el cómo la liberamos es lo importante. Si la liberamos porque queremos como eliminarla, ¿no? Deshacernos de ella, como descargar simplemente y no la quiero ver, venga, va, ¿no? Lo suelto y ya Ujú, está, ujú. o la abrazo. Entonces, el abrazo es lo sanador. Si yo la observo desde el ego, Ujú, porque claro, como observador yo puedo observar desde dos lugares, desde el humano egoico, ujú, ujú, que tiene fobia a la emoción y venga, la voy a liberar para no verla más, ujú. o la observo desde mi dimensión más esencial, amorosa, que la abraza. Claro, porque desde esta dimensión amorosa no la juzgas, no la tildas de buena o mala, Exacto, sencillamente la observas y la abrazas, exacto. como Y tú la dices. abrazas. Y es en este abrazo que la huella cambia. Mm. Claro, depende de... A mí, yo poniéndome en la piel, ¿no? De muchas personas, por ejemplo, pues separaciones traumáticas o pérdidas, también hay personas que han perdido seres queridos, sean hijos, sean personas muy cercanas de golpe. Claro, quizá en este caso sí que es indicado que haya un terapeuta acompañándote en el camino. Claro. Es que como te decía al principio, el trauma es trauma porque se vivió en silencio y en soledad. Entonces, como dice mi maestro Mario Salvador, nos traumatizamos en la relación. Es decir, el trauma existe porque alguien me ha impactado negativamente. Si Ujú, yo estoy sola en una montaña, nadie me traumatiza porque estoy sola. ujú, Y el trauma solamente se sana en la relación, mm, cuando ya realmente puedes transformar la huella, porque lo que transformas es cuando expresas ujú. el malestar, la emoción. ¿Qué hacemos con la emoción? Si el terapeuta la abraza, entonces es sanador. Claro, Y si el terapeuta la abraza amorosamente, yo aprendo a abrazarla amorosamente. Es qué decir, bien. que es difícil hacer este viaje al ser solo.
¿De acuerdo? Necesitamos que alguien ya haya viajado al ser, porque así nosotros aprendemos a hacer este viaje también. Claro, El claro. terapeuta normal ya sabe, yo ya sé que la persona que viene a mi consulta, además de esta parte humana herida, tiene un ser. Claro. Entonces, yo ya intento que aprenda a hacer esta conexión o que recuerde hacer esta conexión, porque no tenemos que aprender nada, tenemos que recordar lo que ya somos, porque nosotros ya somos el ser que somos. Lo que pasa es que no lo sabemos, no nos acordamos, lo hemos olvidado. Entonces, justamente es la última frase de mi libro, ¿no? Que ya somos perfectos, ilimitados, como Claro. seres. Lo que pasa que no nos acordamos. Claro, el terapeuta es un facilitador, al fin y al caso, Exacto. de esta reconexión. Exacto. Y entonces, cuando viendo, ahora ya tenemos como digamos, un panorama, una imagen más completa de lo que es el trauma, el por qué se camufla, ¿cuál es tu visión o tu experiencia con estos traumas que son como más complejos? Porque sí que yo he visto, pues, el típico dolor, un dolor aquí en la espalda que no sabes de dónde viene y al final desaparece, o una fascitis plantar que no te dejaba avanzar y al final desaparece, pero una personalidad, pues digamos a lo mejor una persona muy tímida o incluso egocéntrica, narcisista, ¿esto es posible también? Claro, todo es posible, porque la personalidad es el humano, Ujú. pero todos tenemos una dimensión esencial. Entonces, la idea es descubrir que ya no nos tenemos que proteger. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un cerebro perfecto. Nos ha ayudado a sobrevivir, protegiéndonos, camuflando el dolor, como dices, ¿no? Camuflando el trauma. ¿Por qué? Porque si yo en la edad adulta, cuando me doy cuenta, ya sufro, pues imagínate a los 3, 4, 10 o 12 años, necesitamos desconectar del dolor. Esto nos ayuda a funcionar. ¿Y esto quién lo hace? Nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque somos máquinas muy inteligentes. Pero de la misma manera que el cerebro nos ha ayudado y protegido para sobrevivir, también nos ayuda a sanar. Es decir, ¿y cómo le decimos al cerebro que Marta, cerebro de Marta, ya no necesitas proteger a Marta? Claro. Marta ya no está en supervivencia. Ahora está en una casa tranquila, en un entorno tranquilo, tiene un trabajo, ¿no? Está con personas amorosas, no necesitas proteger a Marta. Claro, ¿esto cómo lo recibe el cerebro? ¿Cómo lo recibe? Pensando no. Si tú le dices a tu cerebro, ya estoy protegida o ya estoy en un entorno seguro, ya estoy en un entorno confiable, no se lo cree. ¿Cómo lo recibe? Lo recibe a través del cuerpo. Porque ya se sabe desde la neurociencia que de todas las conexiones entre corazón y cerebro, el 90% son de corazón a cerebro y el 10% de cerebro a corazón. Y todo el resto del cuerpo, el intestino, ¿no? Toda la influencia de la microbiota y todo. Entonces, ya se sabe que es el cuerpo que influencia y condiciona el cerebro. Entonces, es el cuerpo el que hace de termómetro y le dice al cerebro si el entorno es confiable y seguro. Yo aunque te diga, Marta, tranquila, tranquila, confía en mí, tu cerebro va a decir, bueno, Claro. esto ya lo decidirá, ya lo decidiré yo. Claro. ¿Y cómo lo va a decidir tu cerebro? Lo va a decidir de la información que reciba de tu cuerpo. Y si tu cuerpo está relajado, tu cerebro lo va a recibir y entonces vas a poder confiar. Claro. Pero si tu cuerpo está tenso, cerrado, ¿no? Que esto llega al cerebro y no se va a dar la sanación. Para que se dé la sanación, el cerebro tiene que estar enfocado a la sanación. Para que se dé la supervivencia, el cerebro está enfocado a la supervivencia. ¿Y esto quién lo decide? Si el cerebro está enfocado a la supervivencia o a la sanación. Esto lo decide el cuerpo, únicamente el cuerpo. Y por esto necesitamos volver al cuerpo si queremos sanar. Qué bien, Judith, pues Y nos si has aclarado. quieres, en el próximo episodio Sí. te cuento
cómo se da todo esto. Os cuento cómo se da todo Claro, esto. sí, estaremos encantados de saber más acerca de prácticas que podamos hacer para ir al cuerpo, que es algo tan esencial, según nos explicas. Pues muchas gracias por la sesión de Gracias, hoy. Marta. Gracias Gracias. por estar aquí escuchando el episodio y sobre todo, si tenéis alguna duda, como ya nos escribís o algún comentario, seguid haciéndolo, que aquí estamos al servicio para traeros la información que más os interese. Gracias por estar ahí. Un abrazo.